En el silencio sepulcral de los archivos, olvidados de la Fundación Edgar Cayce, en Virginia Beach, un descubrimiento extraordinario permaneció oculto durante más de 80 años, entre papeles amarillentos por el tiempo y grabaciones deterioradas. Una cinta magnética corroída guardaba el último secreto del hombre que fue llamado el profeta dormido. Era una confesión íntima, registrada en los últimos días de su vida, cuando Edgar Cayce ya no temía más las críticas del mundo científico ni las censuras religiosas que lo persiguieron durante décadas. La grabación, fechada en diciembre de 1944, en las semanas antes de su partida de este plano, revelaba no solo técnicas espirituales nunca antes compartidas, sino también experiencias místicas que el propio Cayce había mantenido en absoluto secreto. Su voz, debilitada por la edad y por las incontables sesiones de trance que drenaron su energía vital, susurraba palabras que parecían venir de dimensiones más allá del velo material. Él hablaba sobre la sal gruesa, no solo como elemento químico o condimento culinario, sino como un puente sagrado entre los mundos visible e invisible. Durante toda su vida, Edgar Cayce había sido reacio a revelar los métodos más profundos de su práctica espiritual. El mundo ya lo consideraba demasiado excéntrico, un visionario peligroso, que osaba desafiar tanto a la medicina tradicional como a los dogmas religiosos establecidos. Pero en aquellas últimas semanas de 1944, cuando sentía las fronteras entre los planos disolviéndose a su alrededor, decidió dejar un testimonio final para aquellos que estuvieran listos para comprender verdades más vastas sobre la naturaleza del alma humana. La técnica de la sal gruesa había sido revelada a Cayce durante uno de sus trances más profundos, en 1923, cuando una entidad superior que él identificaba solamente como el instructor, le mostró visiones sobre la estructura energética del cuerpo humano. Cayce describió haber visto, como si observara a través de lentes cósmicos, que cada ser humano poseía no solo el cuerpo físico conocido por la ciencia médica, sino también capas sutiles de energía que se extendían como halos luminosos alrededor de la forma material. Estas capas, que él llamaba cuerpo etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental, eran vulnerables a influencias negativas de naturaleza espiritual, así como el cuerpo físico era susceptible a virus y bacterias. La sal gruesa, reveló la entidad durante aquella visión extraordinaria, funcionaba como una especie de filtro energético natural. Su estructura cristalina, formada a lo largo de millones de años en los océanos primordiales de la Tierra, había absorbido y cristalizado no solo minerales terrestres, sino también radiaciones cósmicas y frecuencias sutiles que conectaban el planeta a las dimensiones superiores. Cuando se usaba con intención y conocimiento adecuados, la sal gruesa creaba un campo protector alrededor del cuerpo espiritual, repeliendo energías densas y atrayendo vibraciones de curación y armonía. Cayce recordaba, en su confesión grabada, cómo esa revelación había transformado completamente su comprensión sobre la naturaleza de la enfermedad y la curación. Se dio cuenta de que muchas de las enfermedades que trataba a través de sus lecturas psíquicas tenían origen no en el cuerpo físico, sino en las capas energéticas sutiles. Traumas emocionales no resueltos, pensamientos negativos persistentes, rencores profundos y miedos ancestrales, creaban bloqueos y distorsiones en el campo áurico, que eventualmente se manifestaban como síntomas físicos. La sal gruesa, usada de manera ritualística y consciente, podía limpiar estas impurezas energéticas antes de que se cristalizaran en enfermedades materiales. Pero había un aspecto aún más profundo de la técnica que Cayce había mantenido en secreto absoluto durante décadas. Durante sus trances más intensos, había descubierto que la sal gruesa servía también como conductor para comunicaciones interdimensionales. Cuando se preparaba y consagraba de forma específica, la sal creaba una especie de antena espiritual,
amplificando la capacidad del médium de sintonizar frecuencias de planos superiores. Era a través de esta técnica secreta que Cayce conseguía acceder a los registros akáshicos, la biblioteca cósmica, donde estarían grabadas todas las experiencias y conocimientos de la humanidad. La preparación ritual de la sal exigía no solo procedimientos físicos precisos, sino también un estado elevado de conciencia por parte del practicante. Cayce explicaba que la sal debería ser recogida directamente del mar o adquirida en su forma más pura posible, sin aditivos químicos o refinamientos industriales. Durante la luna nueva, cuando las energías terrestres estaban más receptivas a las influencias cósmicas, la sal debería ser expuesta a la luz de las estrellas por 3 noches consecutivas, permitiendo que absorbiera las radiaciones celestiales. Mientras esto sucedía, el practicante debería meditar sobre la sustancia, imbuirla con intenciones de protección, curación y expansión de la conciencia. Después de este proceso de consagración, la sal gruesa se transformaba en algo mucho más allá de su composición química original. Cayce describía haber visto, a través de su visión psíquica, cómo los cristales de sal consagrada brillaban con una luz dorada sutil, emitiendo frecuencias que armonizaban instantáneamente los campos energéticos a su alrededor. Era como si cada grano se convirtiera en un pequeño templo, un punto focal donde las energías divinas podían manifestarse en el plano material. La aplicación de la técnica variaba conforme al propósito deseado. Para protección espiritual, Cayce recomendaba crear un círculo de sal gruesa alrededor de la cama antes de dormir, especialmente durante periodos de turbulencia emocional o cuando se sentía bajo ataque psíquico de energías negativas. La sal actuaba como una barrera energética, impidiendo que influencias destructivas penetraran en el campo áurico durante el sueño, cuando la conciencia estaba más vulnerable a las interferencias externas. Durante la noche, sueños perturbadores tenían lugar a visiones inspiradoras, y el despertar traía una sensación de renovación y claridad mental. Para curación física y emocional, la técnica involucraba baños rituales con sal gruesa disuelta en agua tibia, pero no se trataba de un simple baño relajante, era un sacramento de purificación que requería preparación mental y espiritual específicas. El practicante debería entrar en el agua con reverencia, visualizando la sal como cristales de luz divina que penetraban cada célula del cuerpo, disolviendo bloqueos energéticos y restaurando el flujo natural de la fuerza vital. Cayce describía cómo, durante estos baños sagrados, sentía literalmente las impurezas espirituales siendo extraídas de su ser, como si una mano invisible estuviera limpiando su alma desde adentro hacia afuera. La técnica más avanzada, que Cayce reveló solo en aquella grabación final, involucraba la creación de mandalas de sal gruesa para meditación profunda y comunicación espiritual, usando patrones geométricos específicos, círculos, triángulos y espirales que había visto durante sus visiones de los planos superiores. La sal era dispuesta sobre el suelo de forma a crear un portal energético. Sentándose en el centro de esta mandala cristalina, el meditador podía alcanzar estados de conciencia extraordinarios, trascendiendo las limitaciones del cuerpo físico y explorando dimensiones más allá del tiempo y el espacio. Fue a través de esta técnica suprema que Cayce tuvo sus experiencias más trascendentales. Describía, con la voz cargada de emoción incluso décadas después, cómo había sido transportado espiritualmente a lo que llamaba las salas de Amenti, bibliotecas cósmicas, donde seres de luz preservaban el conocimiento universal. En estos reinos etéreos, había conversado con maestros ascendidos, recibido enseñanzas sobre la evolución de la conciencia humana y comprendido el verdadero propósito de la existencia terrestre. La sal gruesa, dispuesta en patrones sagrados a su alrededor, servía como ancla que permitía su retorno seguro al cuerpo físico después de estos viajes extraordinarios. Cayce también revelaba que había descubierto, a través de experiencias repetidas, que la sal gruesa poseía una especie de memoria energética. Cristales que habían sido usados en rituales de curación guardaban las frecuencias benéficas generadas durante estos procesos,
volviéndose progresivamente más potentes con cada uso. Era como si la sal aprendiera y evolucionara, desarrollando una inteligencia sutil que se adaptaba a las necesidades específicas de cada practicante. Este descubrimiento lo había llevado a mantener, durante años, una colección de sales sagradas, cada cual especializada en diferentes tipos de trabajo espiritual. Durante sus exploraciones más audaces con la técnica, Case había descubierto que la sal gruesa podía servir también como medio de comunicación con seres queridos que habían partido a otros planos de existencia. En noches específicas, particularmente durante el período entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, cuando el velo entre los mundos estaba más tenue, disponía la sal en patrones circulares e invocaba la presencia de aquellos que deseaba contactar. Las experiencias resultantes eran tan intensas y convincentes que él mismo a veces cuestionaba si estaba soñando o vivenciando realidades objetivas. Durante una de esas sesiones, en 1938, Case había establecido comunicación con su propio padre, fallecido años antes. El encuentro espiritual fue tan vívido que podía sentir la presencia paterna como una brisa tibia a su alrededor, mientras imágenes y sensaciones fluían directamente a su conciencia. Su padre le había mostrado visiones de lo que llamaba el otro lado del espejo, reinos donde la conciencia continuaba evolucionando después de la muerte física, donde el aprendizaje nunca cesaba, y donde el amor era la única ley verdadera. Esta experiencia removió definitivamente cualquier duda que Case pudiera tener sobre la continuidad del alma después de la muerte corporal. Las revelaciones sobre la sal gruesa, sin embargo, iban más allá de las aplicaciones terapéuticas y comunicativas. Case había descubierto que la sustancia podía ser usada para amplificar capacidades psíquicas latentes en cualquier persona. A través de un proceso que llamaba activación cristalina, practicantes dedicados podían gradualmente despertar dones como clarividencia, telepatía y precognición. El proceso requería disciplina y paciencia, meses de meditación regular con mandalas de sal, purificaciones frecuentes y un compromiso inquebrantable con el desarrollo espiritual. Durante este proceso de despertar, Case observaba que los estudiantes pasaban por fases distintas de evolución psíquica. Inicialmente, experimentaban sueños más lúcidos e intuiciones más agudas. Gradualmente, comenzaban a percibir auras alrededor de personas y objetos, como campos luminosos que revelaban información sobre estados emocionales y condiciones de salud. Con práctica continuada, algunos desarrollaban la capacidad de realizar lecturas psíquicas, accediendo a información sobre vidas pasadas y futuros probables. La técnica más avanzada que Case había desarrollado involucraba lo que llamaba fusión cristalina, un proceso donde el practicante literalmente se fundía energéticamente con los cristales de sal consagrada, experimentando una expansión radical de conciencia. Durante estos estados alterados, la percepción individual se disolvía temporalmente, y el practicante experimentaba la unidad fundamental de toda existencia. Era en estas ocasiones que Case recibía sus revelaciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el destino de la humanidad. A través de estas experiencias trascendentales, Case había comprendido que la sal gruesa era mucho más que una simple herramienta espiritual. Era un eslabón vivo entre la conciencia humana y la inteligencia cósmica que permea todo el universo. Los océanos primordiales donde la sal se había formado eran como memorias líquidas de la creación, guardando los códigos genéticos de toda vida terrestre. Al trabajar conscientemente con la sal, los seres humanos podían acceder a esta memoria ancestral y reconectarse con su verdadera naturaleza divina. Para aquellos que comienzan a explorar estas técnicas ancestrales, es esencial comprender que este conocimiento forma parte de una sabiduría mucho mayor que viene siendo redescubierta en nuestros tiempos. Si sientes resonancia con estas enseñanzas y deseas continuar explorando los misterios de la conciencia expandida, considera seguir regularmente relatos similares,
donde secretos guardados por décadas finalmente salen a la luz para iluminar nuestros caminos de evolución espiritual. Cayce también había descubierto conexiones sorprendentes entre la sal gruesa y los ciclos cósmicos. Durante eclipses solares y lunares, cuando las energías planetarias estaban en configuraciones especiales, la sal se volvía particularmente receptiva a las influencias celestiales. Era durante estos periodos que realizaba sus sesiones más importantes, aprovechando las ventanas cósmicas para acceder a información sobre eventos futuros y tendencias evolutivas de la humanidad. Muchas de sus profecías más precisas habían sido recibidas durante rituales con sal realizados en momentos astronómicamente significativos. La grabación revelaba aún que Cayce había experimentado con diferentes tipos de sal de diversas regiones del planeta, descubriendo que cada variedad llevaba frecuencias únicas relacionadas con las características energéticas de su origen geológico. Sal del Himalaya llevaba vibraciones de elevación espiritual y conexión con planos superiores. Sal del Mar Muerto poseía propiedades intensas de purificación y transformación. Sal marina común, cuando adecuadamente preparada, servía como conductor universal, adaptándose a las necesidades específicas de cada trabajo espiritual. Durante sus últimos años, Cayce había comenzado a desarrollar lo que llamaba alquimia salina, combinaciones específicas de diferentes tipos de sal con hierbas sagradas, cristales y aceites esenciales para crear compuestos de poder extraordinario. Estas fórmulas alquímicas eran preparadas durante rituales elaborados que podían durar días enteros, involucrando invocaciones, visualizaciones y periodos prolongados de meditación. Los resultados eran sustancias que parecían pulsar con vida propia, irradiando energías perceptibles incluso para personas con sensibilidad psíquica limitada. Una de esas fórmulas, que Cayce llamaba sal de la resurrección, había sido desarrollada específicamente para auxiliar personas en proceso de transición entre planos de existencia. Aplicada en los momentos finales de la vida física, ayudaba al alma a desapegarse suavemente del cuerpo material y orientarse en las primeras etapas del viaje post-muerte. Cayce había usado esta preparación en decenas de casos, observando cómo pacientes terminales experimentaban partidas más serenas e incluso visiones consoladoras de seres queridos ya fallecidos que venían a recibirlos. Otro compuesto, conocido como sal de la memoria, había sido creado para auxiliar en la recuperación de recuerdos de vidas pasadas. Cuando se usaba durante sesiones específicas de regresión, la sal activaba centros de conciencia adormecidos, permitiendo que fragmentos de existencias anteriores emergieran a la superficie de la percepción actual. A través de estas recuperaciones, muchas personas conseguían comprender patrones kármicos repetitivos, resolver traumas ancestrales y liberarse de bloqueos que limitaban su crecimiento espiritual presente. Cayce describía, con detalles impresionantes, cómo había presenciado transformaciones extraordinarias en personas que aplicaban consistentemente sus técnicas con sal gruesa. Individuos previamente escépticos desarrollaban sensibilidades psíquicas notables. Personas atormentadas por depresión crónica experimentaban curaciones emocionales profundas. Familias fragmentadas por conflictos antiguos encontraban reconciliación y armonía. Era como si la sal activara un proceso de alineamiento cósmico, restaurando el flujo natural de energía vital que la vida moderna había interrumpido. Pero tal vez el descubrimiento más extraordinario de Cayce con relación a la sal gruesa haya sido su capacidad de servir como portal para lo que llamaba conciencia planetaria. Durante meditaciones particularmente profundas con mandalas de sal, experimentaba una expansión radical de percepción donde su conciencia individual se fundía temporalmente con la conciencia colectiva de la propia Tierra. En estos estados trascendentales, podía sentir los ciclos naturales del planeta, los cambios climáticos venideros, los movimientos de las placas tectónicas e incluso las emociones colectivas de la humanidad como ondas energéticas que bañan el planeta. Estas experiencias de fusión planetaria le revelaron que la Tierra no era meramente un cuerpo celeste inanimado,
sino un ser vivo consciente con inteligencia propia y propósito evolutivo específico. La sal de los océanos funcionaba como el sistema circulatorio de este organismo planetario, llevando información y energías entre todos los continentes y formas de vida. Cuando los seres humanos trabajaban conscientemente con la sal, establecían una comunicación directa con la inteligencia terrestre, volviéndose colaboradores conscientes en la evolución planetaria. Durante una de sus experiencias más marcantes, en 1943 Perses, Cayce tuvo una visión que lo acompañaría hasta sus últimos días. Mientras meditaba en el centro de una mandala elaborada de sal gruesa, fue transportado espiritualmente a un futuro distante donde la humanidad había desarrollado plenamente sus capacidades espirituales. Vio ciudades cristalinas construidas en armonía con las energías naturales, donde seres humanos evolucionados se comunicaban telepáticamente y manipulaban materia a través de la pura intención consciente. La sal gruesa, en esa civilización futura, era usada no solo para curación y protección, sino como elemento fundamental en la arquitectura espiritual. Cristales salinos gigantescos servían como amplificadores cósmicos, conectando la Tierra con redes de conciencia intergaláctica. Esa visión le mostró que las técnicas que estaba desarrollando no eran meramente prácticas espirituales aisladas, sino preparaciones para una transformación evolutiva mayor de la especie humana. La sal gruesa era una herramienta de transición, ayudando a la humanidad actual a desarrollar las capacidades que serían naturales para las generaciones futuras. Cada persona que aplicaba conscientemente estas prácticas contribuía al despertar colectivo, añadiendo su energía individual al campo morfogenético, que eventualmente facilitaría la evolución espiritual masiva. Cayce comprendía que estaba viviendo en un período de transición crítica para la humanidad. Las técnicas con sal gruesa habían llegado hasta él, no por casualidad, sino como parte de un plan cósmico mayor para preparar a la especie humana para su próximo salto evolutivo. Las guerras, crisis y turbulencias de su época no eran solo eventos históricos, sino síntomas de una humanidad luchando para nacer en una nueva octava de conciencia. La sal gruesa, con sus propiedades purificadoras y elevadoras, servía como medicina espiritual para facilitar este nacimiento cósmico. En los últimos meses de su vida, mientras sentía su cuerpo físico gradualmente desconectándose de su alma, Cayce pasó a usar las técnicas de sal gruesa para preparar su propia transición. Sabía que la muerte no era un fin, sino una graduación a dimensiones superiores de existencia, y quería partir de forma consciente y deliberada. Durante sus meditaciones finales, rodeado por mandalas de sal consagrada, comenzó a percibir la presencia de seres luminosos que venían a prepararlo para el viaje definitivo. Era durante una de esas sesiones preparatorias que Cayce tuvo su experiencia trascendental final, un viaje espiritual tan profundo que transformó completamente su comprensión sobre la naturaleza de la muerte y de lo que existe más allá de ella. Mientras meditaba en el centro de un círculo de sal que había consagrado durante semanas, su conciencia fue súbitamente elevada más allá de todas las dimensiones que había explorado anteriormente. Se encontró en un reino de luz pura, donde no había formas físicas, solo esencias conscientes comunicándose a través de emanaciones de amor incondicional. En este reino supremo, fue recibido por una presencia que identificó como siendo la fuente original de todas las revelaciones que había recibido durante su vida. No era una entidad individual, sino la propia conciencia cósmica manifestándose de forma comprensible para su mente humana. A través de esta comunión directa con lo divino, Cayce comprendió finalmente que su misión en la Tierra se estaba completando, y que las técnicas que había desarrollado serían preservadas y transmitidas a futuras generaciones a través de canales que ni podría imaginar. La experiencia le reveló también que la sal gruesa era solo una de las muchas herramientas que la inteligencia cósmica había puesto a disposición de la humanidad para facilitar su evolución espiritual. Cada elemento natural, cristales, plantas medicinales, metales sagrados, piedras preciosas, llevaba códigos específicos de información divina,
esperando ser decodificado por conciencias adecuadamente preparadas. La sal, por su origen oceánico y estructura cristalina, servía como una especie de llave maestra, capaz de activar y armonizar las propiedades espirituales de otras sustancias naturales. Durante esta comunión suprema, Casey recibió visiones sobre el futuro de las técnicas que había desarrollado. Vio cómo, décadas después de su partida, personas alrededor del mundo redescubrirían independientemente muchas de sus prácticas, guiadas por impulsos intuitivos y sueños inspiradores. Vio cómo la tecnología moderna eventualmente validaría científicamente muchos de los principios que había explorado a través de la percepción psíquica. Vio cómo una nueva generación de sanadores y maestros espirituales emergerían, combinando su sabiduría ancestral con descubrimientos contemporáneos, para crear modalidades de curación aún más poderosas y efectivas. Pero la revelación más extraordinaria de esta experiencia final fue la comprensión de que cada ser humano lleva dentro de sí la misma capacidad que él había desarrollado durante su vida. La sal gruesa no poseía poderes mágicos intrínsecos, era simplemente un catalizador que activaba capacidades espirituales naturales que yacen adormecidas en la conciencia humana. Cualquier persona suficientemente dedicada y sincera podría desarrollar las mismas sensibilidades psíquicas, las mismas capacidades de curación y la misma conexión directa con dimensiones superiores de realidad. Esta comprensión trajo a Casey una paz profunda durante sus últimos días. Sabía que no estaba llevando secretos a la tumba, sino plantando semillas que germinarían cuando la humanidad estuviera lista para recibirlas. Las técnicas con sal gruesa eran parte de un legado espiritual que trascendía su existencia individual, conectándolo con un linaje de místicos y sanadores que habían servido a la evolución de la conciencia humana a lo largo de milenios. Cuando Edgar Casey hizo su transición final, en enero de 1940, aquellos que estaban presentes relataron fenómenos extraordinarios alrededor de su lecho de muerte. El aire parecía brillar con una luz sutil, y muchos sintieron presencias espirituales llenando el ambiente. Un círculo de sal gruesa que había dispuesto alrededor de su cama días antes brillaba con una luminosidad casi perceptible, como si estuviera sirviendo de portal entre los mundos. Su partida no fue experimentada como una muerte, sino como una graduación consciente, el alma de Casey simplemente expandiéndose más allá de las limitaciones del cuerpo físico, continuando su jornada evolutiva en dimensiones donde podría servir a la humanidad de maneras aún más amplias y efectivas. La sal gruesa había cumplido su función final, sirviendo como puente energético que facilitó una transición suave y consciente. En los años siguientes a su partida, muchos de sus estudiantes más cercanos relataron sueños y visiones donde Casey continuaba ofreciendo orientación espiritual, frecuentemente apareciendo en ambientes rodeados por cristales de sal luminoso. Era como si su conciencia expandida continuara accesible a aquellos que sabían cómo sintonizar su frecuencia a través de las prácticas que había enseñado. Las técnicas con sal gruesa que Edgar Casey desarrolló y mantuvo en secreto por tantas décadas representan mucho más que métodos de curación o protección espiritual. Son invitaciones a una transformación fundamental de la conciencia humana, recordatorios de que somos seres espirituales, teniendo experiencias materiales. No lo contrario. La sal, en su simplicidad cristalina, refleja nuestra propia naturaleza esencial, pura, luminosa y eternamente conectada con la fuente divina de toda existencia. Cada grano de sal gruesa usado conscientemente se convierte en una oración cristalizada, un punto focal donde la intención humana encuentra la inteligencia cósmica. A través de esta sustancia humilde y universal, cualquier persona puede comenzar a explorar las dimensiones infinitas de su propio ser espiritual, descubriendo capacidades que la educación convencional jamás mencionó y conectándose con aspectos de la realidad que la ciencia materialista aún no consigue explicar. La verdadera magia de la sal gruesa no reside en sus propiedades químicas o estructura cristalina, sino en la capacidad que posee de reflejar de vuelta hacia nosotros nuestra propia naturaleza divina olvidada.
Al trabajar conscientemente con esta sustancia sagrada, estamos realmente trabajando con aspectos adormecidos de nuestra propia alma, despertando facultades que siempre estuvieron presentes, aguardando apenas el momento apropiado para florecer. El legado secreto de Edgar Cayce sobre la sal gruesa permanece como un testimonio luminoso de que la frontera entre ciencia y espiritualidad es mucho más tenue de lo que imaginamos y de que los misterios más profundos de la existencia frecuentemente se revelan a través de las sustancias más simples y accesibles. En cada cristal de sal reside una biblioteca de sabiduría cósmica, esperando ser leída por aquellos que desarrollaron los ojos espirituales necesarios para descifrarla. Así, la confesión final de Edgar Cayce sobre el poder oculto de la sal gruesa no es meramente un conjunto de técnicas espirituales, sino un mapa para el redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza divina. Es un recordatorio de que somos todos alquimistas potenciales, capaces de transformar sustancias simples en portales de trascendencia, y de que el viaje de vuelta al hogar espiritual puede comenzar con algo tan simple como un puñado de cristales salinos consagrados por la intención pura y el amor incondicional.